Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! El lenguaje Scala se ha convertido en una opción muy popular en el mundo de la ingeniería de datos. Desde su integración con Apache Spark hasta su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos, Scala ha demostrado ser una herramienta de gran valor para este campo. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología, y en el episodio de hoy vamos a explorar las características principales que diferencian a Scala de otros lenguajes de programación y vamos a analizar qué es lo que hace que este lenguaje sea tan especial. Para ello hoy me acompaña David Flores. David es ingeniero de datos en Paradigma Digital. David, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, Maribel. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros. Pues igualmente. Antes de entrar un poquito más en detalle, cuéntanos para todas las personas que no conozcan este lenguaje de programación, ¿qué es Scala y cuál es su historia? Scala, ese gran desconocido. Bueno, pues como bien has dicho, Scala es un lenguaje de programación. Hasta ahí nada que se salga de lo normal. Pero es verdad que no está muy extendido, porque digamos que en el ámbito académico no se suele utilizar. Se suelen utilizar otras opciones mucho más conocidas, como Java, Haskell, como ¿no? Python. Claro. Incluso, hablando de funcional, sí, nos podríamos ir a Haskell, a Erlang, a otra serie de lenguajes. Pero bueno, el caso es que si quieres te puedo contar un poquito de la historia, cómo surgió y así pues, vamos viendo un poco sus características. Bueno, pues básicamente este lenguaje fue diseñado por un científico computacional, es decir, una persona del ámbito de así decirlo, de la informática, pero aplicando la ciencia detrás. Es decir, normalmente cuando hablamos de científicos computacionales hablamos de gente que en el ámbito del software está muy relacionada con las matemáticas, en el ámbito del hardware están más relacionadas con la física. Pues este hombre, Martin Odersky, que fue su diseñador, pues está muy relacionado con el ámbito de las matemáticas. Y bueno, quizá el nombre no te suena, pero si te digo Niklaus Wirth, ¿te suena el nombre? Sí, a mí sí. Vale, No sé si pues a todo el mundo, porque bueno. sí, este hombre que es, digamos, su mentor, fue su mentor y fue el diseñador de Pascal, que bueno, que ahora eso queda para los viejos dinosaurios como yo, pero sí, básicamente fue su discípulo. Y bueno, este hombre, Niklaus Wirth, el inventor de Pascal, diseñó otro lenguaje, una evolución que se llamaba modulador, y Ordesky pues le ayudó a crear el primer compilador. Y a partir de ahí, bueno, el Odersky era muy friki, por así decirlo, de los compiladores, estaba muy metido en el mundo de cómo se diseña un compilador y demás. Y bueno, le ayudó con esto, se fijó en él la empresa, otra dinosaurio que va a sonar, Borland, le propuso trabajar en Borland. Él rechazó ese trabajo para continuar en el ámbito académico. Y a raíz de esto, bueno, él estaba estudiando en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, una universidad muy potente de Suiza, por así decirlo, a nivel técnico. Y al rechazar ese trabajo, él se vuelca específicamente en este trabajo para compiladores, diseño de compiladores, lenguajes de computación y demás. Y sobre el año 95, que es cuando sale Java, cuando se hace público el proyecto de Java, él coge todo lo que ha aprendido y hace un lenguaje propio utilizando lo que era público de Java, lo llama Pizza, un nombre así también muy poco friki, y lo que hace es extender Java con programación genérica. Java no tenía genéricos, ¿vale? No tenía, pues tú no podías instanciar un objeto dependiente de un parámetro, que es básicamente lo que consiste en los genéricos, y este hombre, Ordersky, pues hizo eso, hasta tal punto que posteriormente, años después, Sun, que por aquel entonces no era Oracle la que tenía, digamos, los derechos de Java,
Pues en Java 5, la versión 5 de Java, cogió el trabajo de Ordesky y le implantó esos genéricos que él había diseñado para Java en ese lenguaje Pizza. Y ese Pizza, que salió en el 96, él continuó trabajando a nivel personal en él, y ese fue el germen de Scala. O sea, Scala nace de añadirle los genéricos a Java y posteriormente, y es, digamos, la característica principal del lenguaje, el soporte de la programación funcional, ¿vale? Entonces, como una mezcla de todo, una mezcla de paradigmas muy bien hecha, surge el lenguaje Scala, y a Scala, el nombre de Scala como tal, se le da porque se diseña para intentar que el propio lenguaje te favorezca ampliar en sí el propio lenguaje utilizando los elementos del lenguaje. O sea, es como un lenguaje que te permite, partiendo de un elemento muy sencillo, extenderlo hacia lo que tú necesites para trabajar en un proyecto concreto. Y bueno, esto es un poco la historia de cómo surge y digamos, la introducción. Pues no lo sabía. Es que, David, yo empecé a programar en Pascal. Por eso me sonaba a mí Sí, tanto. No voy a decir hace cuántos años, que entonces ya adivináis mi edad. Pero sí, yo empecé a programar en Pascal y cuando estudiábamos programación funcional, que era una asignatura, creo que era cuatrimestral, ya no me acuerdo muy bien, lo hacíamos con Haskell. Si es que es verdad que fíjate, Scala pues me suena por otras cosas, Apache Spark, etcétera, pero es verdad que no me sabía la historia y nunca he programado en Scala, o sea que muy interesante. Bueno, Scala ya lo hemos dicho, es un lenguaje de programación funcional, también es un lenguaje de programación orientado a objetos. Cuéntanos un poco, David, ¿cuáles son las características principales pues, que diferencian a este lenguaje de programación de otros? A ver, el lenguaje en sí, por así decirlo, no es que invente nada. O sea, Scala no es un lenguaje que invente nada particularmente. Casi todo estaba ya previamente inventado, antes de que surgió sobre el 2001-2002, que es cuando nace realmente. Lo que tiene Scala, que a día de hoy muchos pensamos que ningún otro lenguaje ha conseguido, es la integración perfecta, prácticamente perfecta, entre programación funcional, programación orientada a objetos y programación genérica. Los tres paradigmas básicos de la programación, todos juntos unidos en un mismo lenguaje y perfectamente encajados entre ellos. Eso realmente es donde está el mérito que tiene Scala. No, tampoco vamos a entrar mucho en detalle sobre cada cosa, pero sí me gustaría, porque claro, la programación orientada a objetos es algo que está bastante en boca de todo el mundo, bueno, por lo menos la gente que trabajamos en el sector. La programación genérica también la hemos utilizado muchísimas veces, pues sobre todo cuando trabajas con una librería y demás, en muchísimos lenguajes también está presente. Pero la programación funcional es ese gran desconocido que tampoco estamos muy acostumbrados a utilizar. Cada vez más, porque realmente cada vez más lenguajes la están utilizando, pero realmente no se hacen desarrollos orientados a programación funcional tanto como al resto de paradigmas. Y no quiero entrar en detalles tampoco sobre qué es la programación funcional y demás, pero sí voy a decir una cosa. La programación funcional básicamente consiste en hacer tu código lo más parecido a un lenguaje matemático, como si estuvieras desarrollando, digamos, un teorema o estuviera una hipótesis o una descripción matemática sobre algo. En eso básicamente consiste, ¿vale? Entonces, eso le permite al lenguaje que el código que tú generes o que el código que tú diseñes sea pues muy conciso, muy matemático, ¿vale? Y eso tiene una serie de ventajas. La principal ventaja cuando tú empiezas a programar con un lenguaje como Scala y obviamente sigues las directivas de diseño, las recomendaciones que te dan, digamos, los propios diseñadores del lenguaje, pues es, por ejemplo, cuando tú estás debugueando algo, te das cuenta de que primero debuguear en este tipo de lenguaje es complicado porque realmente pues, tú tienes unas estructuras de código muy precisas, tienes mucha recursividad, tienes muchos elementos que son complejos de seguir, ¿vale? En lo que es un flujo de programa, pero es que al mismo tiempo te das cuenta de que no necesitas debuguear tanto como con otro lenguaje, precisamente por eso, porque tienes unas estructuras tan claramente definidas que realmente lo que el código hace te lo está diciendo el propio código desde el primer minuto.
y realmente se reduce la necesidad de debuguear. Esto me gustaría expresarlo como las grandes ventajas de utilizar un lenguaje como Scala, ¿vale? Luego también hay otra grandísima ventaja, y es que cuando, como Ordesky, el diseñador, había trabajado, como he dicho, bastante con Java y con la máquina virtual de Java, pues él tuvo la idea de montar Scala sobre la máquina virtual de Java, y eso es una grandísima ventaja. ¿Por qué? Porque la máquina virtual de Java tiene muchísimos años en desarrollo y en producción, y realmente el código que genera, el código intermedio, está muy probado, y realmente es una ventaja disponer de esa plataforma para ejecutar tu propio lenguaje. O sea, y ya de por sí ya te está dando una ventaja adicional, es que el código de Scala es 100% compatible con el código que pueda generar Java. Ambos se compilan en el mismo lenguaje intermedio, el lenguaje de la máquina virtual, entonces en el bytecode. Entonces, pues es otra ventaja. De Scala puede utilizar prácticamente todas las librerías de Java sin esfuerzo. Una ventaja adicional, ¿vale? Luego, más ventajas que tiene programar en Scala, pues yo siempre lo considero una ventaja. Esto siempre hay una polémica, hay gente que lo considera más bien una desventaja, es que estáticamente tipado. Es decir, cuando tú especificas, estás creando un método, estás creando una clase, pues tienes que definir exactamente qué tipo de datos son con los que vas a trabajar. En lenguajes como Python, por ejemplo, son más dinámicos, te permiten pues simplemente poner el nombre de una variable, y el propio compilador en tiempo de ejecución pues capaz de detectar qué tipo necesita. Yo me dedico a la ingeniería de datos, nosotros somos muy específicos con los tipos de datos con los que queremos trabajar, y para nosotros normalmente preferimos ser nosotros los que le digamos a la máquina qué es lo que queremos hacer exactamente y cómo. ¿Vale? Entonces ahí por eso lo veo una ventaja. Pero al mismo tiempo Scala tiene la posibilidad, tiene un resolutor de tipos que se llama, un sistema que permite, y eso es así porque precisamente el hecho de hacer hincapié en la programación funcional obliga a que en tiempo de ejecución sea capaz de saber exactamente qué está pasando, en tiempo de compilación sobre todo, qué estás haciendo, qué función matemática estás generando, qué tipo de acción necesita y qué es lo que va a devolver. Entonces, ese resolutor de tipos que lleva a implementar el lenguaje es muy avanzado. Entonces, te permite, al mismo tiempo, indicar qué tipo de datos quiere utilizar, pero al mismo tiempo, él es capaz de determinar qué va a devolver tu función o qué va a devolver la porción de código con la que estás trabajando. Por lo tanto, en tiempo de compilación es capaz de captar una gran cantidad de errores, cosa que Python, por ejemplo, no hace. Python te encuentra los errores muchas veces en tiempo de ejecución, y en Scala, por ejemplo, no. En tiempo de compilación, como el resolutor de tipo es muy avanzado, es capaz de detectarte errores que no te darías cuenta con tu lenguaje, ¿vale? Y bueno, luego simplemente pues voy a hacer un detalle que tiene este lenguaje, Scala, y es que, pues, me gusta decirlo, tiene muchos truquitos. Es decir, cosas muy sencillas a la hora de diseñar el lenguaje que hacen al mismo tiempo, te dan una gran capacidad de expresividad para hacer muchísimas cosas, pero con muy poco esfuerzo en el diseño. Y pongo un ejemplo. Hablo de un lenguaje también muy extensible, muy famoso, como puede ser C++, ¿vale? C++ tiene la ventaja de que es muy extensible, permite hacer muchas cosas. Una de las primeras cosas que se vio así a nivel global en la programación fue la sobrecarga de operadores, se hizo muy famosa con C++, es decir, tú creas un tipo de datos, tú creas una clase, tú creas un objeto y le das la característica al lenguaje de poder utilizar, por ejemplo, símbolos dentro de la propia expresividad del lenguaje. Por ejemplo, yo creo un tipo, una lista, por ejemplo. Pues para añadir un elemento a la lista, en vez de llamar a un método que se llame añade se dice haz un append al final, pues en vez de eso directamente usamos un símbolo más, que lo da muchísima más expresividad. Vale, pues eso para hacerlo en C++ había que montar un Cristo, porque sí, porque tienes que usar operator plus, que es un tipo de función que viene predefinida con el lenguaje y tal, y era un Cristo para hacerlo. Y por ejemplo en Scala eso mismo lo hacen de una manera muy sencilla, y es sencillo
como que tú a los métodos le puedes poner el nombre que te dé la gana, incluyendo símbolos. Entonces, si yo creo un método que se llama únicamente más, con el símbolo más, ya es suficiente, ya lo tengo hecho. Fíjate. O sea, pues de ese tipo de estrategias, de truquitos, como digo, tiene un montón en Scala. Y eso te permite, de forma muy sencilla, hacer que tu código sea tremendamente expresivo. Un poco una introducción a lo que puedes hacer. Bueno, en C++ casi cualquier cosa, no. Para hacer casi cualquier cosa había que montar un Cristo, pero bueno, me ha hecho mucha gracia. Otra de las cosas que estuve yo leyendo sobre, bueno, pues estas características que diferencian a Scala de otros lenguajes, como pues eso, las que ya has podido comentar, también es verdad que en general la programación funcional hace que tengas un menor código boilerplate, o sea, eliminas bastante código repetitivo y también es bastante fácil luego hacer refactoring. No sé si es el caso de Scala también ocurre igual o... Totalmente, totalmente. De hecho, cuando tú te vas a la programación funcional, te acabas viendo que tus listados se reducen, pero perfectamente un 30 o un 40%, incluso más. Es muy, sobre todo, ya digo que quizá lo que más llama la atención cuando ya te metes en el mundo de Scala y empiezas a programar utilizando las directrices de Scala, las de, venga, olvídate de hacerlo todo, por así decirlo, con bucles, etcétera, como haría en un lenguaje de programación normal, y vete a programación funcional pura. Lo que te va a dar cuenta es que tu tiempo de debugueado del código baja una auténtica barbaridad. Porque es que en el momento que estás programando, estás, digamos, desarrollando el código, estás básicamente diciendo, claro, si es que el código hace esto, es que no puede hacer otra cosa. No se puede ir por otra vía, no puede haber un fallo por un efecto lateral aquí porque he movido una variable que estaba aquí, porque no hay variable. ¿Sabes? O sea, es una cosa que es bastante curiosa y yo desde aquí invito a todo el mundo que lo pruebe alguna vez. Otro punto positivo para Scala. Sí. Bueno, David lo comentaba antes que bueno, a mí Scala me sonaba de Apache Spark. Apache Spark es una de las plataformas más potentes y más populares, yo creo, ¿no? Para el procesamiento de grandes volúmenes de datos y está escrita en Scala. En general, David, ¿por qué Scala es una opción tan popular en el campo de la ingeniería de datos? Vale, es una opción muy popular, pero menos de lo que muchos de nosotros quisiéramos. Es decir, hay una comunidad de desarrolladores que tratamos de hacer presión para que Scala siga subiendo. Ahora luego comentaremos un poco los detalles, pero sí, evidentemente tiene también un grupo de desarrolladores que lo están intentando mover para que siga siendo un elemento fundamental para la programación en ingeniería de datos, ¿vale? Bueno, como he comentado antes, el hecho de que sea estáticamente tipado, que tengas que definir los tipos que quieres utilizar, ya es muy relacionado, por ejemplo, con ingeniería de datos. Básicamente, si estás haciendo ingeniería de datos, tú quieres controlar qué tipo de datos estás trabajando, eso para empezar. Y ahí, por ejemplo, ya le veo un punto a favor con respecto a Python. Luego, otro elemento es que la propia construcción matemática que te da la programación funcional es muy apto para trabajar con estructuras relacionales que de por sí ya son estructuras matemáticas. Una tabla, una estructura matemática, una tupla, una dupla. Ahí tienes también otro elemento que te relaciona con la programación funcional. Luego, esto que hemos hablado de que el tiempo de debugueado baja muchísimo, el código es muy sólido, también hace bastante a favor de Scala, en este caso de programación funcional. No hay variables, como he dicho. O sea, en programación funcional tienes lo más parecido a cuando tú empiezas una demostración matemática, sea x, 2 puntos, la longitud de no sé qué. Empieza así una demostración matemática. Vale, pues x es eso y será eso hasta el final de la demostración matemática. Ahora de pronto x no va a ser eso más 1, ¿vale? Eso no va a ocurrir. Pues ese tipo de solidez, no haber efectos laterales, no haber modificaciones de ese tipo,
se descubrió que eso es fundamental y es excelente para trabajar con concurrencia. Es decir, cuando tú tienes el mismo proceso funcionando en dos hilos distintos, el hecho de que mantengan una memoria completamente independiente, sean completamente independientes, es fundamental para conseguir una buena concurrencia, un trabajo de la concurrencia más sencillo y más eficiente. Entonces, por ejemplo, aquí tienes otra ventaja para ingeniería de datos, donde nosotros trabajamos muchísimo con la concurrencia. Tenemos grandísimas cantidades de datos. La única forma de trabajar con ellas en un tiempo razonable es hacerlo de forma concurrente, ¿vale? Y luego, pues como tú has dicho muy bien, Spark, obviamente. Spark es el blasón de la ingeniería de datos. Y obviamente, pues los desarrolladores de Spark en su momento, pues lo vieron muy claro y eligieron para construirlo el lenguaje Scala, ¿vale? Evidentemente, si no hubiera estado la máquina virtual de Java, la JVM detrás, pues probablemente no hubieran elegido Scala, pero claro, estando ese respaldo detrás, era la opción perfecta y por eso se construyó en Scala. Y bueno, voy a citar una última ventaja y también sobre la JVM, sobre la máquina virtual de Java, y es que en ingeniería de datos, en la nube, grandísima cantidad de ingeniería de datos se hace en la nube, no se hace on-premise, se hace principalmente en la nube, muchas de ellas. Es muy popular, son muy populares las tecnologías serverless, es decir, el código, ese código pequeñito, que no es muy complejo, que se utiliza para auxiliarmente proporcionar pues, alguna transformación o algún tipo de cálculo que necesitemos para el proceso de ingeniería que estamos haciendo, de ETL, de transformaciones. Tanto en AWS como en Azure, que son los dos principales proveedores de nube que digamos que hay, los dos servicios serverless de cada uno de ellos, la Lambda en AWS y la Azure Function en Azure, te permiten trabajar con Scala también. No de forma nativa, es decir, ellos no pensaron en eso, pero claro, al facilitar un soporte para la máquina virtual de Java, tú puedes utilizar tu código en Scala también en esas plataformas y eso es una grandísima ventaja también en el mundo de la ingeniería de datos, poder usar Scala también, por ejemplo, en tecnología serverless. Básicamente, un poco un alegato que hago de todo. Bueno, lo has estado comentando, ¿no? Que Scala se ejecuta en la máquina virtual de Java y eso permite pues, ¿no? que se pueda utilizar, que desde Scala se puedan utilizar bibliotecas de Java y viceversa, perdón. Siguiendo este hilo, ¿qué bibliotecas o frameworks que sean más populares o que destaquen de alguna manera existen en Scala y cuáles son sus beneficios? Vale, pues el primero es siempre Spark. Spark siempre hay que nombrarlo cuando hablamos de Scala, obviamente, para ingeniería de datos, para ETL, transformaciones, procesos de transformaciones, etcétera, ingestiones, ¿vale? Luego tenemos algunas librerías de otro tipo de ámbitos, son frameworks de otro tipo de ámbito. Por ejemplo, uno muy popular que hay en Scala se llama AK, con 2 Ks, ¿vale? Y esto básicamente es un desarrollo bastante complejo que le añade a Scala un paradigma que hay, pero que es menos conocido, que se llama el paradigma basado en actores, muy parecido a la programación orientada a objetos, pero es, por así decirlo, como a esos objetos que tú creas le añades como un buzón, se llama así, un buzón, y es para permitir el envío de mensajes de forma masiva entre ellos. Y eso básicamente al final te permite construir sistemas muy complejos. Digámoslo así, sistemas muy complejos con una gran cantidad de objetos que colaboran entre ellos, mandándose cola entre ellos de forma concurrente y con una complejidad tremenda. Pues eso lo soluciona AK, por ejemplo. Como aplicaciones escalables, ¿no? Y concurrentes. Sí, exactamente. Y de muchísima demanda, mucho trabajo, ¿vale? O sea, con esto te puedes diseñar un sistema tremendamente complejo, con una librería como AK, ¿vale? Luego, por ejemplo, una un poquito más tranquilita, Play. Play te permite hacer sitios web, ¿vale? O sea, para hacerla, digamos, tanto front como back, montado todo utilizando este framework. Hay alternativas también para otros lenguajes, como puede ser Django, por ejemplo, para Python. Esto es básicamente pues, para construir
sitios web y además está optimizado para que el sitio web te salga con un consumo de recursos prácticamente óptimo, muy bajito, para hacer sitios web bastante punteros, por así nombrarlo, ¿vale? Y es bastante popular. Lo que pasa es que, claro, como Scala no lo es tanto comparado con el resto de lenguajes, pues se ven poco. Pero es verdad que es una alternativa que está cogiendo bastante fuerza. Y por último te voy a nombrar otro que es CIO, con Z, que es básicamente para trabajar con concurrencia a lo bestia. Es muy avanzado. Es una librería que no tiene dependencia, es decir, directamente te la importa y no hay que hacer, no llama a terceras librerías, por así decirlo, lo tiene todo implementado ella sola. Y eso te permite pues un modelo de programación funcional para concurrencia muy avanzado y realmente eficiente. Ahí está también la cito. Básicamente con todas estas juntas se puede hacer un sistema, pero avanzado, muy bien ensamblado. Uh-huh. David, en general la programación funcional, pues hombre, no voy a decir que sea dificilísima, pero bueno, es verdad que tiene como un salto, ¿no? Cierta complejidad comparado con otros lenguajes de programación más utilizados. Tiene pues términos como las funciones de orden superior, currificación, que es verdad que bueno, una vez te pones con ello, bueno, pues ya lo empiezas como a entender. Pero hay yo creo que una curva de aprendizaje pues un poquillo intensa. Entonces, cuéntanos, en base a tu experiencia, cuáles son los desafíos pues, más generales cuando alguien quiere aprender y empezar a utilizar Scala. Pues la has definido muy bien. Básicamente ahí es donde está el primer problema. Acostumbrar la mente al estilo funcional. Es un cambio bastante drástico, porque te cambian de pronto cosas, estructuras que llevas utilizando toda la vida y que tu cerebro tiene ya asociadas de haber trabajado pues, en otros lenguajes, como en Java, en Python, etc. Y aquí pues tienes que, si quieres realmente aprovechar el potencial de Scala, porque no lo he dicho, pero Scala no es un lenguaje talibán, por así decirlo. Es decir, a ti Scala te recomienda que trabajes de esta manera, pero no te obliga a hacerlo. Tú puedes trabajar perfectamente con programación clásica, no funcional en Scala. De hecho, la estructura while, el típico bucle, está disponible en Scala. Tú puedes seguir trabajando así. Y las variables, las que, digamos, mutables que cambian su valor a lo largo del código, también son perfectamente utilizables en Scala. Scala no te pone ninguna puerta, ningún muro para obligarte a trabajar de una manera determinada. Pero es verdad que realmente el potencial donde lo va a aprovechar es si pues empiezas a aplicar ese estilo funcional. ¿Problemas del estilo funcional? Pues, por ejemplo, no hay bucle. No tenemos bucle. En Scala lo que tenemos es recursividad continua. Cuando queremos, por ejemplo, recorrer una estructura de datos o algo así, pues tenemos que buscar la manera de hacerlo de forma recursiva. Y una pregunta que se hace mucha gente, típica, pero vamos a ver, y esto de la recursividad, a mí siempre me han enseñado que la recursividad es un gasto de recursos tremendo, que realmente es muchísimo más eficiente un bucle que una función recursiva. Y es cierto, porque cuando tú llamas a una función recursiva, lo que está haciendo es grabando el contexto que hay previo a la llamada, pasarlo a la pila, pasar los parámetros, volver a llamar, etcétera, etcétera. O sea, está gastando una serie de recursos al hacerlo. Eso es cierto. Pero claro, eso es cierto si el compilador no tiene un determinado tipo de optimizaciones que permite luego internamente desenrollar todo eso y convertirlo en un bucle. O sea, es curioso, realmente tú programas de forma matemática y luego el compilador deshace lo que tú has hecho y lo pasa a, digamos, la programación de toda la vida, la programación iterativa de toda la vida, la hace internamente. Pero bueno, realmente a ti eso te da igual. Mientras tu código sea conciso, que es lo que vas buscando, lo que haga el compilador detrás realmente a ti no te afecta. Bueno, pues es un detalle, por ejemplo, curioso. El tema de no tener variables llama muchísimo la atención. De hecho, siempre, por ejemplo, hay un momento en la vida de todo desarrollador que es cuando te encuentras en un código algo como A igual a AMA 1. Y
Y dices, bueno, pues nada, pues aumento el valor de la variable en un elemento. Pero claro, luego te llega alguien y te dice, ¿tú te has parado a pensar que eso matemáticamente no tiene ningún sentido? ¿Cómo va a ser A igual a más 1? Es imposible. A es A y no puede ser A más 1. Pues ese concepto también cuesta trabajo. Cuesta trabajo entender por qué me tengo que deshacer de las variables y tengo que empezar a trabajar, digamos, con valores que no van a cambiar o cómo deslizar lo que va a cambiar dentro de funciones para que se produzca el cambio. No sé si me... Básicamente. Ese tipo de cosas. Tú también lo has definido antes cuando has hablado del curring, por ejemplo. Pues eso. Es decir, trabajar a nivel de funciones y alimentando funciones con otras funciones, trabajando con la composición de funciones, que es un concepto muy matemático. G compuesto con F, F compuesto con G. Todo eso, pasarlo a lo que es un lenguaje de programación. ¿Vale? Por todo, la notación de escala también, al permitir pues, esa sobrecarga de operadores que hemos hablado antes, la notación de escala es muy, muy, muy diferente a otros lenguajes, bastante diferente, tampoco voy a decir muy, pero bastante diferente. Tú ves un código en escala y te empiezas a encontrar símbolos, asteriscos, corchetes, paréntesis, asteriscos con puntos, varios símbolos unidos todos, más, concatenado con otro más, con un punto, con un guión, y tú eso lo ves de primera y dices, pero ¿esto qué demonio es? Eso es lo que muchos desarrolladores llaman la notación arcana, porque es como para que fuera un hechizo, lo que se ve en el código muchas veces. Pero al final, pues, si te sumerges e intentas realmente entender lo que estás viendo, al final lo ves claro y ves que tiene un sentido detrás. Justo, sí. Bueno, has estado hablando durante todo el episodio de que Scala es un lenguaje de programación muy potente. Sin embargo, no es muy famoso, ¿no? Para lo potente que es, no sé qué frase has dicho, pero sí, básicamente decías eso, ¿no? Debería de destacar más, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Scala en la industria tecnológica? ¿Va a empezar a despuntar? ¿Qué crees? Vale. Como bien has dicho, no es lo popular que debiera ser. Eso es para empezar. O sea, realmente lo que aporta a la comunidad es tan grande que realmente no está reflejado para nada en lo que debiera ser. Pero bueno, eso tiene una serie de motivos. El primero es que Scala no tiene una gran empresa detrás. Eso es muy importante. Por ejemplo, Oracle, Java tiene a Oracle. C# tiene, por ejemplo, a Microsoft. Go tiene a Google. O sea, es normal, ¿sabes? No hay una empresa detrás que lo soporte, por así decirlo. Luego, obviamente, Python es un lenguaje que se ve rápidamente hoy en día en todas las facultades. Se está enseñando, se está mostrando Python siempre. Y Python tiene una penetración muchísimo mayor y más transversal. Si tú estás estudiando matemáticas, vas a ver Python. Si tú te vas a hacer científico de datos, vas a ver Python. Si te vas a hacer ingeniero de datos, vas a ver Python. Es decir, un montón de líneas de código que ya hay de Python, un montón de librerías. Obviamente contra eso, pues es difícil competir, ¿vale? Luego hay un elemento muy polémico que no quiero tampoco sonar muy polémico, pero por ejemplo, no hemos hablado de Databricks. Databricks, para quien no lo sepa, es una empresa privada desarrollada creada por los desarrolladores de Spark. Están detrás. Los mismos desarrolladores de Spark, que Spark, no olvidemos, es código abierto, pero Databricks no. Databricks es una empresa que busca ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y de hecho, yo creo que eso hasta por ahí lo tiene escrito en algún sitio. No lo sé, pero me lo puedo imaginar. El caso es que Databricks, que tiene un producto que es una bomba, que están comprando un montón de empresas, no está siendo todo lo limpio que debiera ser con Scala. Sobre todo viniendo de donde vienen de Spark y ellos le deben muchísimo a Scala, pero no están siendo todo lo limpios que podrían ser con él. ¿Por qué? También tiene su explicación. Porque cuando ellos expanden su producto, le añaden funcionalidades, el código que ejecuta Databricks, básicamente por la parte de Spark, tiene también sus librerías de Databricks. Y, por ejemplo, te puedo hablar de una muy popular que se llama Delta Live Tables, que es básicamente para crear orquestaciones dentro de Databricks. Pues fíjate qué casualidad. Cuando salió Delta Live Tables, salió en Python.
no hicieron una API de programación, un SDK para Scala. Llama la atención, pero también tiene su sentido, y es que ellos seguramente tienen en la analítica del número de gente, del número de empresas que están trabajando con Databricks, con SQL, con Python, con PySpark en este caso, y con Scala, y ven claramente que el número de líneas de código de uno son mucho más bajas que la de otro, entonces directamente saben probablemente que no es lo más ético, pero están apostando por los otros lenguajes porque tienen más comunidad detrás, ¿vale? Luego tampoco te ayuda que algunas de estas librerías que he citado antes, como por ejemplo Akka, antes eran completamente de código abierto y ahora, por ejemplo, llevan unos costes asociados. Han abierto un modelo de estos de pago por crecimiento, en los cuales, pues, si tu empresa es una startup, te dejo utilizar mi librería gratis. Ahora, si tu empresa empieza a tener un beneficio de X al año, me tienes que pagar por utilizar mi librería. Hombre, eso tampoco está ayudando, hay que decirlo. ¿Vale? O sea, estas son las partes negativas. Todo esto que he nombrado son cosas que yo particularmente pienso que es lo que está evitando que Scala crezca lo que debiera. Ahora, cosas positivas que hay que nombrar. Lo primero es que, por lo general, y esto para preparar este podcast estuve haciendo un seguimiento hace unos días de estos datos, generalmente empresas que prueban Scala y que lo adoptan, le van a permanecer fieles siempre. Y ahí te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Netflix, Twitter, lo que ahora es X, LinkedIn, Airbnb. Hay muchísimas empresas que han optado por utilizar Scala para proyectos y lo mantienen desde entonces. Se han dado cuenta que a nivel de productividad, pues supone una gran ventaja, y a nivel de escalabilidad también. Bueno, es un factor a favor. Luego también, como me he comentado al principio, Scala, la mayor ventaja que tiene es el encaje perfecto que hay o casi perfecto, entre programación funcional, programación genérica y programación orientada a objetos. Eso lo tiene Scala. Es verdad que muchos lenguajes están intentando quitarle ideas de Scala y apropiárselas, llevárselas a otros lenguajes. Sobre todo, por ejemplo, en programación funcional se ha hecho mucho. En un concepto que se llama pattern matching, que es un concepto muy matemático también a la hora de analizar estructuras, analizar formatos que tienen tipos concretos para extraer conclusiones y, por ejemplo, tomar decisiones, crear branches en la ejecución del código. Hay una serie de conceptos que muchos lenguajes están intentando llevarse de Scala, pero hay un problema, y es que aunque lo van haciendo y lo van consiguiendo, no pueden llevarse todo lo que tiene Scala montado. ¿Por qué? Porque implicaría cambiar el lenguaje drásticamente, y eso implicaría toda la base de usuarios que tienen, todo el código que tienen escrito previamente, sería hacerlo incompatible. Por lo tanto, eso no va a pasar. Scala va a permanecer con su pureza y difícilmente será imitable por otro lenguaje, a no ser que se cree otro lenguaje de cero. Es una ventaja también por la que seguir en Scala. Es difícil que un lenguaje que actualmente está en uso acabe sustituyendo todo lo que Scala puede hacer, ¿vale? Y por último, pues comentar que los desarrolladores de Scala hoy en día están muy bien cotizados. Si se hace un seguimiento, pues, de las perspectivas salariales para un desarrollador de Scala, se puede ver claramente que son superiores a muchos otros lenguajes, demandas de lenguaje dentro del mercado laboral. Y está previsto que, obviamente, conforme más empresas van apostando por Scala, pues esta demanda en los próximos años continúe subiendo. Por lo tanto, también yo particularmente pienso que es una muy buena recomendación a un desarrollador pedirle que apueste. Sé que es un tiempo de invertir en aprendizaje, en formación, obviamente, pero creo que es una buena idea apostar por Scala. Y de aquí el consejo que le doy a quien esté oyendo esto es que le dé una oportunidad, que vea lo que puede hacer, que vea cómo la productividad se puede llegar a disparar y bueno, recomendarlo, sin más. ¿Dónde podrían, David, nuestros oyentes encontrar más información o más recursos sobre Scala? Bueno, pues obviamente hay muchísima información. Al ser un lenguaje también muy
que se sale un poco de la norma y que te permite también ver conceptos como la programación funcional, de la que no hay mucho a ese nivel, desde luego, no hay muchos lenguajes, pues hay mucho contenido, vamos a decirlo, académico, no oficial, sobre Scala, estudiando cómo funcionan los conceptos funcionales de Scala. Pero yo voy a dar aquí, yo creo que son las mejores referencias que he encontrado y que yo he seguido y de hecho conozco, y son muy poquitas, y yo creo que realmente con esto cualquier persona que quiera seguirlo puede potenciar su carrera al 100% simplemente con esto. Lo primero que voy a recomendar es los ebooks gratuitos, completamente gratuitos, de Alvin Alexander. Alvin Alexander es un desarrollador que un día conoció Scala y dijo: a partir de ahora no programo en otra cosa que no sea Scala. Y él, si ves su ebook, te das cuenta de por qué. Pues explica todo, por qué, qué pasó por su mente el día primero. En fin, muy interesante. Además, lo enfoca para programadores que vienen de otros lenguajes, ¿vale? Con lo cual es muy interesante como introducción echarle un vistazo a estos libros. Una vez que tenemos ya la introducción y queremos sumergirnos más, pues obviamente hay un referente en formación de Scala, que es Daniel Ciorcirlan. No sé exactamente de dónde es este hombre, no sé si es checo o rumano o algo así, pero tiene los mejores cursos online con diferencia sobre Scala. Además son muy avanzados, va desde nivel medio a nivel muy avanzado, cubre todo en muchísima profundidad, da ejemplos estupendos, y estos cursos online los tiene en la plataforma de Udemy, o también tiene una propia web que creó él, que se llama Rock de JVM, roquea la máquina virtual de Java, en donde tiene todos los cursos, divididos pues por nivel, por temas, muy recomendable. Yo he hecho varios con él y la verdad es que son muy recomendables. Y por último, simplemente voy a dejar la referencia, el libro de referencia de Scala, diseñado por su creador, Martin Olewski, el manual de referencia de Scala que no falla, que se llama Programming in Scala, y va por la 5ª edición ya, ¿vale? Cubre Scala, salió la versión 3 hace poquito, en 2001. Está Scala, Scala 2 y Scala 3, y esta 5ª edición cubre ya Scala 3, la última ventaja de Scala 3. Hay que decir que Scala no es como Oracle con Java, que te saca una versión de Java cada fin de semana. No, aquí no. Aquí solamente se saca una versión de Scala cuando se hace un avance muy importante. Uh-huh. Y ya digo, esta 5ª edición cubre Scala 3 con los últimos añadidos, que son a nivel de notación, incluso hacen cosas. No me voy a extender más, pero bueno, ahí lo dejo para que quien quiera pues le eche un vistazo y nos comente qué tal le ha ido en su periplo. Pues vamos a dejar los links a los recursos que has comentado en el canal de YouTube, en la descripción de YouTube. Los dejamos todos escritos. Y David, muchísimas gracias. Me ha dolido un poco que te has metido bastante con Python, que yo soy súper fan, pero bueno, te lo voy a perdonar porque es verdad que ha sido un episodio muy interesante. Vamos, yo creo que ha sido una introducción completísima al lenguaje de Scala. Nos hemos extendido un poquito más que en el resto de episodios, pero yo creo que ha quedado muy completo. Así que gracias de nuevo, David, por tu tiempo, y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Muchas gracias, Maribel. Un saludo a todos. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.